Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer esta funda o estuche para computador. Así que comencemos. Para este proyecto usaré este material que es 100% acrílico de un grosor medio. Además voy a usar también este material que tiene las mismas características, 100% acrílico y grosor medio. Aguja de 5 milímetros, aguja lanera, marcador de puntos, tijeras y un botón. Vamos a comenzar realizando un nudo corredizo y vamos a realizar cadenas hasta lograr el tamaño deseado. Y aquí tengo todas las cadenas que necesito y el tamaño está perfecto para mi computador. Una vez lo tenemos, vamos a hacer una cadena más, que es la de altura, y vamos a comenzar tejiendo puntos bajos, pero estos puntos bajos van a tener una modificación. Entonces vamos a iniciar desde la segunda cadena, porque la última que tejimos es la cadena de altura. Entonces en esta segunda cadena vamos a tejer en las hebras que están aquí arriba, en la parte superior. Y vamos a hacer el primer punto, insertando, sacamos la hebra y pasamos por estas dos. Pueden marcar, si así lo desean, ese primer punto y ya luego vamos a seguir en la próxima cadena, pero aquí va a comenzar nuestra modificación. Entonces, en vez de insertar y crear el punto bajo, vamos a insertar primero sobre esta última hebra que se forma del punto bajo anterior. Insertamos por aquí la aguja, luego insertamos en la segunda cadena, tomamos la hebra, sacamos y nos quedan 3 hebras en la aguja. Vamos a pasar por esas 3 el hilo y así nos queda entonces ya con 3 hebritas el punto bajo anterior. Vamos a repetir el mismo proceso. Insertamos primero en la última hebra que se nos creó del punto bajo anterior, ahí. Y a su vez vamos a insertar la aguja por la cadena que sigue. Sacamos y creamos el punto bajo. Y vamos a continuar con el mismo proceso a lo largo de todas las cadenas. Aquí llegamos al final, insertamos en la última cadena, creamos el punto bajo y así nos queda esta primera fila de este lado. Ahora no vamos a subir y hacer otra fila arriba, sino que vamos a continuar alrededor para ir creando la bolsita. Entonces aquí simplemente giro el tejido de esta manera y vamos a comenzar a tejer sobre las mismas cadenas pero el otro lado. Entonces aquí terminé el último punto y lo que voy a hacer es girar un poquito y crear el mismo punto. Insertamos por este último punto que creé y voy a hacer este primer punto bajo en la misma cadena donde tejí el anterior, porque este ya pertenece a la primera cadena de aquí arriba. Entonces por ese mismo huequito voy a sacar y voy a crear el punto bajo. Y ahora voy a continuar con todos los demás aquí. Entonces inserto por el punto bajo anterior y luego por la siguiente cadena. Entonces aquí tenemos que intentar abrir la cadenita pero por el otro lado. Entonces esta es la segunda cadena de este lado y continuamos creando el mismo punto pero en el otro lado de las cadenas. Y aquí estoy llegando al final y simplemente tengo que hacer este punto de aquí, este último de este lado. Entonces ya hice el último punto, ¿cierto? Entonces aquí no voy a cerrar la vuelta como normalmente lo haría, sino que en vez de eso voy a tejer el primer punto de la segunda vuelta sobre este punto que sigue y de esa manera voy a empezar a tejer tubular y no se me va a notar la unión. Entonces simplemente retiro el marcador de puntos y voy a tejer de la misma forma. Inserto por esa hebra del punto anterior
y a su vez en el primer punto de esta vuelta que hicimos de la primera, y simplemente lo completo. Aquí entonces estaría comenzando la segunda vuelta y vamos a continuar simplemente tejiendo sobre cada punto de la vuelta anterior. Entonces aquí tejí el segundo, voy al siguiente punto y voy a tejer igual. De esta manera, a medida de que vamos dando las vueltas, se nos va encogiendo y subiendo el tejido y va creando el bolsillito que necesitamos. Entonces vamos a continuar y vamos a ir midiendo para lograr el tamaño, la medida que necesitamos para lo que sea que vayamos a empacar, ya sea el computador o cualquier otra cosa. Vamos a continuar haciendo siempre el mismo punto. Bueno, ya aquí terminé para lograr el tamaño que necesitaba y me cubriera todo el computador. Entonces aquí terminamos el último punto y lo que voy a hacer es que en el siguiente puntico voy a hacer un punto deslizado. Deslizo y así cierro el tejido con una cadena, corto, jalo y aprieto. Y así nos queda entonces la bolsita. Vamos a continuar con la tapita del bolso. Para eso voy a utilizar entonces el otro material, es sobrante de otro proyecto que hice, y entonces lo voy a usar para crear la tapita que va a ser como una especie de mandala. Entonces les voy a mostrar el paso a paso, porque además también nos puede servir no solo para este proyecto sino para muchos otros. Voy a crear primero un nudo corredizo y vamos a comenzar haciendo 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y vamos a cerrar aquí. También podrían, si lo desean, hacer un anillo mágico, pero pues no es necesario realmente hacer el anillo mágico. Podemos hacer las 4 cadenitas, podemos hacer las 4 cadenitas, y cuando terminamos las 4 cadenas vamos a ir a la primera que tejimos y simplemente insertamos la aguja por esa cadena, tomamos la hebra, la sacamos y la deslizamos, y de esa manera se nos cierra el círculo, las cadenas, y nos queda como un anillito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar con 3 cadenas. Vamos a hacer 1, 2 y 3. Luego de eso simplemente voy a voltear el tejido porque voy a comenzar a tejer dentro del anillito, dentro del anillo que se nos formó al cerrar las cadenitas. Entonces lo que voy a hacer es hacer un punto alto, que es enlazamos, insertamos la aguja dentro del anillo, tomamos la hebra y pasamos por las 2 primeras hebras y luego por las otras 2 hebras. Y aquí tenemos un punto alto. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a repetir un punto alto dentro del anillo. Llevamos 2, hacemos una cadena más y vamos a repetir. Cadena, punto alto, cadena, punto alto, hasta tener un total de 7 puntos altos. Listo, ya aquí terminé entre los 7 puntos altos, cada uno con una cadena de por medio, y recuerden que inicié con 3 cadenas al inicio. Ahora aquí voy a hacer 3 cadenas, aquí donde terminé hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. Giro el tejido porque vamos entonces a tejer así alrededor. Venimos hasta acá y nos devolvemos, hasta acá y nos devolvemos, porque lo que estamos haciendo es media mandala. Entonces aquí volteamos el tejido y vamos a comenzar haciendo puntos altos, pero entonces vamos a hacer el primer punto alto
sobre el siguiente punto alto que tenemos aquí. Es decir, que en este primero tenemos las 3 cadenitas. En el siguiente punto alto, justamente ahí, vamos a tejer otro punto alto. Y luego vamos a tejer dentro de este siguiente punto. Recuerden que aquí nos está separando una cadena. Aquí en esta cadena vamos a tejer 2 puntos altos. Entonces, enlazamos, creamos el primer punto alto y vamos a hacer otro punto alto ahí mismo. Y ahora vamos en este siguiente punto alto, sobre este punto vamos a hacer otro punto alto. Listo, después de hacer esto y ya tenemos en total 1, 2, 3, 4 puntos altos acá, más las 3 cadenitas de inicio. Aquí vamos a hacer 2 cadenas para separar. Entonces hacemos 1 y 2 cadenas. Y ahora vamos a seguir inmediatamente en el próximo punto alto que encontramos, es decir, en este de aquí. Vamos a tejer un punto alto sobre ese punto alto. Y justo al lado tenemos la cadenita de separación, ahí vamos a tejer 2 puntos altos. Y en el siguiente punto alto, que es este de aquí, vamos entonces a tejer otro punto alto. Haciendo así otro grupito de 4 puntos altos. Entonces después de ese grupito de 4 puntos altos hacemos 2 cadenas. En el siguiente punto alto vamos a tejer un punto alto. Y justo en la cadenita que sigue, es decir acá, vamos a tejer 2, repitiendo así el mismo proceso. Y en este último punto alto que tenemos aquí, tejemos un punto alto. Vamos a hacer una cadenita y justo aquí, sobre estas 3 cadenas que tejimos al inicio, vamos a crear un punto alto más. Vamos a insertar en una de estas cadenitas, puede ser en la tercera, y hacemos punto alto. De esta manera nos queda igual de este lado. En este lado comenzamos con 3 cadenas y aquí simplemente colocamos un punto alto y así nos queda la primera parte. Vamos para la tercera vuelta y para esta tercera vuelta vamos a iniciar nuevamente con 3 cadenas. 3 cadenas, giro el tejido y ahora vamos a comenzar sobre el primer punto alto de este primer grupito que tenemos de aquí de los 4 puntos altos. Aquí en este vamos a tejer 2 puntos altos, es decir, un aumento. Entonces vamos inmediatamente a este primero de acá y sobre este vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. En el que sigue vamos a hacer uno solo. En el que sigue solamente 1 y en el que sigue vamos nuevamente a tejer 2, 1 y 2. Entonces nos quedó las 3 cadenas con las que iniciamos, 2 puntos altos en el primer punto alto, 1, 1 y 2. Después de ese aumento vamos a hacer 2 cadenas. Después de esas 2 cadenas vamos al siguiente grupito de 4 puntos altos que hicimos anteriormente. Entonces aquí simplemente voy a hacer punto alto en el primer punto alto de la vuelta anterior y vamos a hacerlo en aumento, es decir, hacemos 2 puntos altos. Vamos a hacer entonces un punto alto sobre el que sigue, un punto alto sobre el que sigue y un aumento en el que sigue. Es decir, que repetimos el mismo proceso del grupo anterior. Un aumento, uno normal y un aumento.
y así nos queda un total de 6 puntos altos. Entonces, como ya terminamos este otro grupito de 6 puntos altos, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a repetir el proceso aquí. Ahora terminamos con una cadena y en una de las cadenitas que hicimos aquí, puede ser en la tercera, vamos a crear un punto alto. Y así terminamos igual que acá, queda exactamente igual. Vamos con la cuarta vuelta. Para esta cuarta vuelta entonces iniciamos con 3 cadenas, giramos y lo que vamos a hacer aquí es muy similar a la vuelta anterior. Vamos a ir al primer punto alto de este primer grupo que tengo aquí y voy a hacer un aumento, es decir, 2 puntos altos sobre este primer punto. Y en los próximos 4 puntos altos vamos a hacer solo un punto sobre cada uno. Es decir, que hacemos 4, 2, 3 y 4. Y cuando llegamos al último punto alto de este grupito, vamos a hacer nuevamente un aumento. Es decir, que nos queda un total de 8 puntos altos haciendo este patrón o esta secuencia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer 3 cadenas, ya no van a ser 2 como en los anteriores, sino 3. 3 cadenas y vamos a repetir esa misma secuencia aquí. Aumento en el primero, normal en los próximos 4, y en el último puntico vamos a hacer aumento nuevamente. Separamos igual por 3 cadenas y vamos a repetir lo mismo en este lado, en este último grupito. Una vez terminamos este último aumento, terminamos de la misma manera, una cadenita y aquí donde tenemos las 3 cadenas con las que iniciamos la vuelta anterior, entonces vamos a hacer un punto alto sobre la tercera cadena y así terminamos esta siguiente vuelta. Para esta quinta vuelta vamos a iniciar con 3 cadenas, giro el tejido y voy a comenzar entonces a tejer un punto alto sobre cada punto alto. Entonces en un total vamos a tener un total de 8 puntos altos. Entonces aquí ya tejí los 8 puntos altos, uno sobre cada uno. Aquí no hice ningún aumento. Cuando termino entonces con el último punto alto de este tramito, voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y luego de hacer esas 3 cadenas, voy a tejer en la mitad de este huequito un punto bajo, es decir, que inserto por aquí, tomo la hebra, la saco y simplemente paso por las 2 hebras y así me queda. Voy a hacer 3 cadenas más, 1, 2 y 3 y voy a comenzar a tejer los 8 puntos altos que corresponden a este otro grupito. Entonces simplemente comienzo a tejer desde aquí y así me quedan estas onditas creadas de esta vuelta. Entonces continúo tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de este grupo. Termine entonces con este grupito. Voy a repetir el mismo proceso. 3 cadenas y aquí sobre estas cadenitas que tengo acá voy a hacer un punto bajo. Tejo 3 cadenas más y voy a continuar con el siguiente grupo haciendo punto alto
sobre cada punto alto, un total de 8. Aquí terminé las 8, entonces lo que voy a hacer es hacer una cadena y voy a tejer aquí un punto alto en las cadenitas que tejí al principio de esa vuelta anterior. Ahora voy a comenzar la siguiente vuelta y para eso voy a hacer 3 puntos altos, giro el tejido y justamente aquí en el centro de este huequito de la cadena que hice para separar voy a hacer un punto bajo. Hago un punto bajo, hago 3 cadenas y voy a comenzar a tejer, pero no voy a tejer desde el primer punto alto, sino desde el segundo. Voy a tejer aquí un punto alto y así me queda como estas onditas al inicio. Entonces desde el segundo empiezo a tejer y voy a hacer un total de 6. Vamos a hacer 6 puntos altos, vamos a disminuirlo. Entonces llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir que en el primero no tejo y en el último tampoco. Me quedan 6 punticos altos. Luego de eso llegamos a esta parte en donde vamos a hacer 3 cadenas. Y en esta primera ondita que creamos anteriormente vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 3 cadenas más. Vamos a la siguiente ondita y vamos a hacer otro punto bajo. Y vamos a hacer 3 cadenas más. Para continuar entonces con los próximos 6 puntos bajos, recuerden que nos saltamos este primero, vamos al segundo y hacemos el primer punto alto en el segundo. Nos saltamos este de aquí y vamos a hacer los otros 5 saltándonos el último. Y vamos a repetir el mismo proceso. Luego de llegar entonces a la sexta, saltándonos esta de aquí, vamos a hacer 3 cadenas. Voy a esta ondita que creamos aquí, este huequito, hacemos un punto bajo. Luego de ese punto bajo vamos a hacer una cadena y justo en una de estas cadenitas de aquí vamos a hacer un punto alto. Y así nos queda esta siguiente vuelta. Vamos para la séptima vuelta. Para esta séptima vuelta vamos a iniciar con 4 cadenas. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Giro el tejido. En este huequito que tenemos aquí, donde teníamos estas cadenas, vamos a hacer un punto bajo. Punto bajo, 3 cadenas. Y luego de esas 3 cadenas vamos a empezar a tejer, pero esta vez vamos a hacer 4 puntos altos. Nos vamos a saltar nuevamente el primero y el último. Entonces comenzamos desde el segundo. 1, 2, 3 y 4. Nos saltamos el primero y nos saltamos el segundo. Y aquí entonces vamos a repetir el proceso de hacer 3 cadenas. Vamos a esta primera ondita de aquí y hacemos punto bajo, 3 cadenas más. Y en esta que sigue de aquí hacemos otro punto bajo, 3 cadenas más. Y en la que sigue otro punto bajo. Vamos a hacer 3 más. Y en este segundo tramito vamos a volver a saltarnos la primera y la última haciendo únicamente 4. Y vamos a repetir lo mismo en este lado.
Llegamos aquí en el último tramo, terminé con los 4 últimos puntos altos. Voy a hacer 3 cadenas, hago el punto bajo en esta ondita de aquí, hago nuevamente 3 puntos altos y voy a hacer un punto bajo justamente aquí en este último huequito que se nos creó aquí abajo, y ya así termino esta séptima vuelta. Voy a comenzar con la octava vuelta. Para esta octava vuelta voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Voy a girar el tejido y en esta primera ondita que se nos crea acá voy a tejer un punto bajo, voy a tejer 3 cadenas más. Voy a seguir en esta que nos sigue, vamos a hacer un punto bajo nuevamente, voy a tejer 3 cadenas más y aquí entonces vamos a seguir disminuyendo. No voy a tejer ni en la primera ni en la última, son las 2 de la mitad, es decir que vamos a tener solo 2 puntos altos, 1 y 2. Y ahora vamos a continuar haciendo 3 cadenas. En este primer huequito que se nos forma, ondita, voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, en la que sigue otro punto bajo, 3 cadenas más y en la que sigue otro punto bajo, hago 3 cadenas más y en la que sigue otro punto bajo y voy a hacer 3 más y comienzo nuevamente con 2 puntos altos aquí y repito el mismo proceso. Al final nos queda entonces en este lado 1, 2, 3, 4 y 5 montañitas que creo con cadenas. Llego aquí al final, el último tramo de 2 puntos altos, hago 3 cadenas, voy aquí, hago el punto bajo para hacer esta primera ondita, 3 cadenas más, voy a este que sigue, hago el punto bajo y ahora después de tener estas dos hago simplemente una cadenita y culmino aquí creando un punto alto. Vamos a hacer un punto alto en estas cadenitas con las que inicié esta vuelta anterior y así nos queda esta vuelta. Para la novena y última vuelta vamos a comenzar con una cadena, giro el tejido y aquí voy a hacer punto bajo en cada una de estas hasta llegar a estos 2 puntos altos. En total debemos de tener 8 puntos bajos. Cuando ya tejo entonces los 8 puntos bajos en este lado y llego aquí justo donde tengo los 2 puntos altos de la vuelta anterior, voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y luego entonces voy a saltarme hasta comenzar puntos bajos a partir de estas cadenitas de aquí. Vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar a toda la puntica donde tenemos estos 2 puntos bajos en este lado. En total debo de tener 19 puntos bajos, entonces vamos a tejer los 19 puntos bajos hasta llegar ahí a toda la punta del mandala, hasta acá. Listo, entonces aquí ya hice los 19 puntos bajos y al llegar aquí a toda la puntica entonces voy a hacer 3 cadenas más, 1, 2, 3. Ahora voy a repetir lo mismo ya bajando por aquí hasta llegar a estos 2. Recuerden que debe tener la misma cantidad, es decir 19 puntos bajos. Termino con los 19 puntos bajos de este lado y cuando llego entonces a los 2 puntos altos hago 3 cadenas más
Y voy a continuar entonces después de los 2 puntos altos hasta la esquina con 8 puntos bajos, al igual que como lo hicimos aquí. Bueno, ya aquí terminamos entre los puntos bajos que corresponden a este lado. En total fueron 9 porque, bueno, recuerden que aquí hicimos una cadena para iniciar, entonces esa cadena reemplaza uno de los puntos altos. Ahora vamos a continuar haciendo puntos bajos por este lado. Aquí pues no tenemos exactamente puntos claros, entonces les recomiendo simplemente ir haciendo puntos bajos a lo largo de todo el tejido, insertando la aguja en los huequitos pues que van como surgiendo. No tiene que ser muy específico, simplemente vamos a ir insertando la aguja y creando puntos bajos a lo largo de todo este tejido hasta llegar acá. Ya aquí tejí entonces el último punto. Voy a hacer una cadena, no voy a cortar, sino que voy a tomar el bolsito. Entonces lo primero que voy a hacer es simplemente contar los puntos que tengo aquí y los puntos que tengo aquí para centrarla bien. Bueno, una vez sé de dónde a dónde tengo que pegarlo, entonces coloqué aquí un marcador de puntos para saber dónde debo hacerlo. Entonces voy a empezar a tomar la hebra, la primera hebra de este lado, y voy a tomar la segunda de este lado del bolsito y voy a deslizarla y voy a repetir el mismo proceso. Voy a tomar la primera hebra de aquí y la segunda de este lado y voy a deslizar y voy a repetir el mismo proceso hasta llegar al próximo marcador de puntos y que ya esté pegada completamente. Ya una vez tenemos entonces pegada la tapita, lo que voy a hacer es con una aguja lanera esconder estos sobrantes de lanas que tenemos visibles. Voy a colocar el computador adentro o el objeto que yo desee pues guardar en el bolsito adentro para poder entonces medir dónde debo ubicar el botón. Una vez marco dónde debe ir el botón, voy a utilizar hilo normal y aguja para coser y voy a comenzar a pegar el botón justo donde debe de ir. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.